¿Podrían los inventos olvidados de Nikola Tesla haber cambiado el rumbo de la historia? Desde el detector de terremotos hasta el calendario azteca, hoy exploraremos estas creaciones visionarias y por qué su redescubrimiento podría transformar el futuro de la humanidad. Número 16. Calefacción central romana. Estoy haciendo un pequeño cambio en este punto porque la idea de la calefacción central romana no es en realidad un invento perdido, sino más bien uno que ha sido ampliamente probado a lo largo de los años, incluso convirtiéndose en algo vital para muchos hogares en nuestro mundo actual. Mantenerse caliente es una de las necesidades humanas más básicas, y cuando no se tiene calor, es imposible ocultarlo. En la antigüedad, mantenerse caliente dependía más del clima de la zona que de la casa en la que se vivía, pero los romanos tenían una forma de evitarlo mediante un proceso llamado hipocausto. Básicamente, se trataba del concepto de utilizar el suelo de una casa para calentar todas las habitaciones. De esa manera, sin importar dónde estuvieras, estarías abrigado y no tendrías que preocuparte tanto por el clima. El proceso es muy antiguo. De hecho, el primer relato veraz data del año 350 a.C. Para lograrlo, se colocaba un horno debajo de la casa y un ingenioso conjunto de construcciones, a través del suelo, los pilares cercanos e incluso las tuberías que atravesaban las paredes, permitía transportar el vapor del horno por toda la casa para mantenerla caliente. Para ser justos, en aquella época se consideraba un artículo de lujo, y muchas personas adineradas lo usaban porque podían permitirse mantener la calefacción encendida y no se enfriaba. Sin embargo, al ser tan común este problema, fue la base de la calefacción central. Realmente evolucionó en la actualidad. Lo único que realmente se pierde aquí es que hay muchos hogares en civilizaciones avanzadas que carecen de calefacción o tienen sistemas muy limitados. Dado lo mucho que hemos avanzado desde la época romana, uno pensaría que podríamos hacer que cada hogar fuera cómodo, pero no es así. Número 15. El disco de Festos. Ahora nos dirigiremos a Grecia, donde se han creado todo tipo de inventos a lo largo de los años. Se podría decir que lugares como Grecia y Roma crearon algunos de los inventos clave que ayudaron a revolucionar el mundo en múltiples ocasiones y que nos afectan hasta el día de hoy. El siguiente objeto de interés se conoce como el disco de Festos. Este disco en particular está hecho de arcilla y, como pueden ver, presenta diversas marcas. El problema no es que el disco exista, ya que es fácil adivinar cómo se hizo, sino que nadie conoce realmente su propósito ni el idioma que contiene. Se cree que el disco data de la Edad de Bronce y contiene docenas de textos únicos que nunca han sido traducidos de forma significativa. De hecho, era tan ilegible que algunos pensaron que era falso. No sería la primera vez que ocurre, pero este es un caso real. Alguien lo creó y lo inscribió de cierta manera para que fuera memorable. Pero ¿con qué fin y para qué servía? Nadie lo sabe con certeza, y no es por falta de intentos. De hecho, muchas personas a lo largo de décadas han intentado descifrar el disco de Festos, pero sin éxito alguno. Algunos creen que podría ser algún tipo de código, mientras que otros, un lenguaje completamente diferente, y la lista sigue y sigue. Queda por ver si alguna vez podremos descubrir la verdad, pero lo cierto es que alguien lo creó con un nivel de detalle increíble, y lo hizo hace mucho tiempo. Uno pensaría que habría una manera fácil de descifrarlo y descubrir la verdad, pero no la hay. Al menos, todavía no. Número 14. Detector de terremotos chino. Anteriormente, hablé sobre una de las necesidades básicas para la supervivencia, el calor. Otra de ellas es la capacidad de resistir la naturaleza y la variedad de desastres que nos azotan. A lo largo de los años, las personas han creado todo tipo de maneras de detectar desastres naturales y descubrir cómo protegerse a sí mismas o a los demás. Sin embargo, uno de los dispositivos de detección más desconcertantes de la historia surgió en China, cuando se descubrió un antiguo detector de terremotos fabricado hace unos 2000 años. Se dice que el creador del dispositivo vivió en la antigua China durante la dinastía Han y fue reconocido en numerosos textos como un erudito de renombre. Por ello, también sirvió en la corte imperial y en una ocasión regaló su detector de terremotos al emperador. Su diseño era increíblemente único. Tiene forma de urna, pero presenta dragones en puntos clave con esferas atrapadas en sus colmillos. La intención, según el texto y la leyenda, era que, al detectar un terremoto, uno de los dragones dejara caer la esfera en su boca para indicar la dirección de donde provenía. Según la leyenda, la corte imperial no creía que el dispositivo funcionara y durante muchos años no hizo nada. Hasta que un día, una bola cayó repentinamente, confundiendo a todos porque no se había sentido ningún terremoto. Sin embargo, días después, un mensajero llegó para alertar al emperador de que se había producido un terremoto en la misma dirección que predijo el detector. Hoy en día,
Se ha hecho todo lo posible por recrear el interior del detector y descubrir cómo el hombre logró hacerlo funcionar por sí solo. Se dice que se construyó un modelo funcional, pero es difícil saberlo con certeza hasta que se produzca un terremoto. Número 13. La Torre Wardenclyffe de Nikola Tesla. Dado que dediqué este tema a hablar de un invento falso de Tesla, ahora es hora de hablar de uno real, la Torre Wardenclyffe de Nikola Tesla. Era un prototipo especial que beneficiaba su visión de futuro, concretamente un dispositivo que permitiría enviar transmisiones inalámbricas a diversas ubicaciones. Ya lo hacía a principios del siglo XX, antes de que las cosas en ese campo despegaran, y su versión habría enviado mensajes e incluso imágenes a grandes distancias, incluyendo el Océano Atlántico. ¿Funcionó? Bueno, nadie lo sabe con certeza. No porque se hayan perdido los registros, sino porque el prototipo se canceló después de que Tesla perdiera toda su financiación. Un cliché tristemente clásico de la vida de Tesla a lo largo de los años, y aún así, cabe preguntarse qué habría sucedido si no solo hubiera conseguido la financiación, sino que también hubiera puesto en funcionamiento la torre. Podría haber facilitado las comunicaciones durante las guerras mundiales y posiblemente las hubiera acelerado en todo el mundo. Lamentablemente, nunca se materializó, y añade otro interrogante a la larga visión y el genio de Tesla. Número 12. El reloj de agua egipcio. Para ser justos, este es un invento que no tiene sus raíces únicamente en la cultura egipcia, ya que otros lo han usado a lo largo de la historia. Pero es algo que quiero comentar porque probablemente nunca antes lo hayas considerado. En aquellos tiempos, la gente podía medir el tiempo usando el sol, pero esa era solo una forma de hacerlo, y no era la ciencia más exacta si no se tenía un reloj de sol o no se vigilaba constantemente el sol. A diferencia de los dispositivos de agua, que usan agua para medir el tiempo, calculando cuánto tarda el agua en entrar o salir de un objeto. Luego se mide la entrada y salida de agua, y se obtiene el dispositivo de medición del tiempo. Lo irónico es que, si bien este método funcionaba, podía ser problemático si quienes lo usaban no tenían cuidado. Al fin y al cabo, no toda el agua es igual, y además, dependiendo de la temperatura, el agua puede moverse más rápido o más lento en un dispositivo como estos. Aún así, fueron lo suficientemente eficaces como para ser utilizados por las culturas modernas durante mucho tiempo. Número 11. Mecanismo de Antikythera. Un elemento común en esta lista es el concepto de objetos modernos que surgen de un pasado lejano, y el mecanismo de Antikythera es posiblemente uno de los objetos más fascinantes de la lista en ese sentido. Este fue otro objeto griego hallado en un naufragio desenterrado en 1902. El mecanismo de Antikythera, como se le conocería posteriormente, desconcertó a la gente desde entonces porque parecía ser un tipo único de computadora analógica. Me refiero a cómo quien lo usaba, probablemente un marinero, introducía cierta información y obtenía respuestas clave. Se teoriza que el mecanismo lo proporcionaría todo, desde fechas de eventos clave que podrían beneficiar o perjudicar a las personas en el mar, incluyendo la ubicación de las estrellas, cuando ocurriría un eclipse e incluso la proximidad de los Juegos Olímpicos. Todo es increíble, pero plantea la pregunta de cómo los griegos supieron construir esto en el siglo II a.C. Nadie sabe realmente la respuesta, y eso es lo que lo ha convertido en un objeto tan intrigante durante tanto tiempo. Los griegos eran expertos en muchas cosas, pero esto debería haber estado muy por encima de su alcance, y sin embargo, claramente no lo estaba. Número 10. El astrolabio árabe. Como acabo de mencionar, conocer las estrellas y cómo se mueven en el cielo es algo que muchas culturas deseaban aprender para poder viajar por todo el mundo. En el caso del astrolabio árabe, este era otro dispositivo utilizado por los marineros, aunque de una forma mucho más sencilla. En lugar de la computadora analógica que acabo de mostrarles, este era un dispositivo tallado más básico, con herramientas más sencillas que la gente usaba para encontrar ubicaciones, mapear altitudes y ver dónde estaban las cosas en el cielo según su ubicación. Cuanto más detallado era el astrolabio, más se podía hacer con él, y había algunos con muchas más inscripciones de las que se imaginan. Tener uno de estos a bordo de una embarcación podría guiarte fácilmente por la noche o ayudarte a estar en el lugar correcto en ciertos eventos. Como puedes imaginar, estos se han mejorado con el tiempo para adaptarse a las inclemencias del tiempo y otras circunstancias que los marineros debían soportar, y con cada avance, el dispositivo se volvió aún más indispensable. Número 9. La piedra solar vikinga. Cuando piensas en los vikingos, a menudo los imaginas como bárbaros agresivos que no tenían problema en saquear todo lo que veían y surcar los mares en busca de más tierras que conquistar, cuando la verdad es mucho más compleja. Eran famosos por ser maestros exploradores y usar lo que tenían a mano para cumplir su misión. Eso incluía usar algo como una piedra solar para intentar encontrar el sol, incluso con nubes por todas partes. En aquellos tiempos,
era fácil localizar el sol, pero si estaba bloqueado por las nubes, podías tener problemas. Diversos textos describían la piedra y afirmaban que, al sostenerla hacia el cielo, reflejaba la luz para indicar al usuario la ubicación exacta del sol. Y, sin embargo, ¿cuál era la mítica piedra solar de la tradición vikinga? Eso es tema de debate. Número 8. El mapa de Piri Reis. Los mapas han desempeñado un papel importante en la historia desde hace mucho tiempo, aunque al principio no reconozcamos su importancia. En el caso del mapa de Piri Reis, se trataba de un mapamundi muy especial, creado en 1513 por un cartógrafo otomano llamado Piri Reis. El problema con este mapa es que nadie sabe realmente cómo se ve en su totalidad, ya que solo se conserva un tercio de lo que fue. Igualmente importante, no está claro cuánto se usó en el siglo XVI, ya que no se encontró hasta mucho después, cuando estaba en mal estado. Lo irónico es que parte del mapa refleja fielmente cómo se veía el mundo en aquella época, mientras que otros elementos reflejan fielmente la percepción del mundo actual. Aún así, es una parte clave de la historia, aunque esté incompleta. Número 7. El atrapavientos persa. El siguiente es bastante especial porque, en realidad, no es un invento perdido. Es un aparato antiguo que no se usó por un tiempo hasta que la gente comprendió su función. El atrapavientos persa es exactamente lo que parece, una gran torre capaz de captar las ráfagas de viento cercanas para enfriar el edificio al que están conectadas. Imagínatelo como un antiguo aire acondicionado, y en lugares como Irán, donde la temperatura siempre es alta, puede ser una bendición para refrescar el ambiente rápidamente. De hecho, a pesar de haber estado abandonados durante bastante tiempo, los captadores de viento están resurgiendo porque son silenciosos por naturaleza, no necesitan electricidad para funcionar y cuestan mucho menos que el aire acondicionado de un edificio. Que algo sea viejo no significa que no tenga ningún uso. Número 6. El reloj elefante de Aljazeera. ¿Recuerdan cómo hablé de los relojes de agua y cómo se usaban en muchas culturas? Algunas de esas culturas pensaban, bueno, no necesitamos un reloj básico. Queremos uno que sea una obra de arte. Y así surgió el reloj elefante de Aljazeera, un objeto enorme que sí marca la hora, pero dentro del caparazón de un elefante, una serpiente y un par de personas. Para ser claros, funciona de verdad, e incluso mide las horas temporales, algo en lo que no entraré porque es bastante complicado. Pero la verdadera pregunta es ¿por qué ir tan lejos? Muchas culturas antiguas han hecho cosas muy peculiares para destacar, y este es sin duda un ejemplo de ello. Es algo increíblemente elaborado y algo inesperado, así que quizá eso era lo que buscaban. Algunos de ellos han sido recreados para la época moderna, por lo que claramente están en uso y son apreciados. Número 5. Qanat. En Irán, una nación que ha tenido muchos problemas de suministro de agua a lo largo de los siglos, ha tenido que transportarla a grandes distancias para asegurar la supervivencia de su población. Una de las maneras de lograrlo fue mediante la construcción de un túnel llamado Qanat. Básicamente, construyeron un acueducto especial que luego sería subterráneo para que el agua no se evaporara por el sol al viajar. Es una solución sencilla pero elegante que sigue funcionando a día de hoy y ha ayudado a muchas personas en el proceso. El diseño típico de un Qanat consiste en una serie de pozos verticales, todos conectados por un túnel de suave pendiente. Este extrae el agua subterránea y la eleva a la superficie por gravedad, eliminando así la necesidad de bombeo. Número 4. Puertas automáticas griegas. Volviendo ahora a los griegos, ya que crearon cosas realmente asombrosas y muy adelantadas a su tiempo, incluyendo el primer juego de puertas automáticas. Quizás pienses que es imposible debido a la falta de electricidad, pero no es así en absoluto. Herón de Alejandría inventó un sistema de puertas automáticas que utilizaba una serie de cuerdas y poleas. El agua se calentaba mediante un gran fuego y se bombeaba a recipientes que activaban el sistema de apertura. Lo que la convierte en un auténtico invento perdido es el simple hecho de que no se reconstruyó hasta la década de 1900. De hecho, fue en 1931 cuando se intentó diseñar uno de nuevo, y no se popularizaron hasta unas décadas después. Número 3. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un códice o texto que data del siglo XV. Esa es la parte fácil de la historia. Lo no tan fácil es que todo lo demás sobre este texto es un misterio absoluto, y además, frustrantemente extraño. En primer lugar, nadie sabe realmente quién lo escribió, lo que inmediatamente genera muchas preguntas. En segundo lugar, nadie sabe qué dice realmente el texto. En absoluto. Todo es tan indescifrable que, en comparación, el disco del que hablé antes parece un poco ridículo. Queda claro que fue escrito en código, pero sin la clave para desbloquearlo, solo son imágenes y galimatías.
Hablando de imágenes, es posiblemente uno de los aspectos más extraños del manuscrito Voynich. Digamos que algunas imágenes no se ven bien, y realmente te hace preguntarte qué buscaba el autor al crearlas. Número 2. El pilar de hierro indio. Una de las limitaciones de nuestro mundo es que todo muere con el tiempo. Esto aplica a los humanos, a las plantas y los animales, e incluso a la variedad de materiales que se han utilizado para construir nuestras sociedades. Cosas como los plásticos eventualmente desaparecerán, aunque tarde muchísimo tiempo. Por eso, la idea de que una sola pieza de metal no se haya desintegrado en 2000 años o más es realmente sorprendente. Les presento el pilar de hierro indio. Esta cosa mide más de 7 metros de alto y pesa unas 6 toneladas, y se fabricó hace muchísimo tiempo. Aún así, sigue en pie y no parece estar deteriorada. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La respuesta es que el pilar en sí estaba hecho de ciertos materiales que garantizarían que la oxidación natural no se produjera sin un gran esfuerzo. Dado su largo tiempo de vida, estoy bastante seguro de que ha funcionado bastante bien. Naturalmente, debido a su longevidad, se han hecho diversas afirmaciones sobre él, incluyendo que proviene de otros seres. Y eso es totalmente falso. Simplemente fue un artículo increíblemente bien elaborado que ha perdurado mucho tiempo gracias al esfuerzo invertido. Algo que sin duda debería replicarse en el mundo actual. Número 1. El calendario azteca. Este no es un calendario que predijo el fin del mundo en 2012. En realidad, era el calendario maya, y hay una gran diferencia. Este calendario azteca fue diseñado como una especie de calendario solar, o incluso agrícola, que medía no solo días, sino también siglos. Y, por supuesto, el siglo aparentemente solo duró 52 años. En fin, si bien existen muchos misterios sobre el calendario azteca, aún se pueden encontrar algunos en exhibición en ciertos museos. Nos vemos en el próximo vídeo.